Ahora lo que vamos a ver en el curso de programación orientada a objetos son los conceptos básicos, conceptos que usted como programador se tiene que familiarizar y que tiene que empezarlos a comprender y a entender porque van a servir para que usted de alguna manera sepa programar, sepa entender y todos estos conceptos los empiece a utilizar para la construcción de sus aplicativos. ¿Qué ocurre? Vamos a empezar con el concepto de lo que es un atributo. Y mire que un atributo simplemente es una forma de modelar objetos del mundo real. Por lo tanto, cuando usted define una variable dentro de una clase, lo que está haciendo es construir un atributo. Y cuando usted define una variable dentro de una clase, lo que está haciendo es modelar un objeto del mundo real a través de un tipo de dato que tiene los lenguajes de programación. Y muchas veces nosotros nos vamos a poder encontrar con tipos de datos complejos, tipos de datos estructurados que son más complejos y por lo tanto estos también pueden ser de esos tipos y como tal nosotros los podemos definir como atributos de una clase. Miren, un concepto muy sencillo, un atributo son las propiedades que posee un objeto o son las características que posee un objeto. ¿Qué ocurre? Un atributo lo que hace es almacenar información sobre el estado de un objeto y los atributos describen el estado de un objeto. Entonces usted tiene que tener muy en claro esos elementos como tal. ¿Qué ocurre? Un atributo también se lo conoce como variable, pero no variable así normal, sino como variable de instancia, ese es el nombre, o también lo denominan campo. Cuando uno está aprendiendo a programar estructuras de datos, muy comúnmente se encuentra con algo que se llaman las estructuras y dentro de las estructuras se encuentra uno con los campos, ese es el concepto que se utiliza, pero también usted lo pueden llamar atributo, campo o variable de instancia. Esos son los términos que ustedes van a encontrar en todos los libros que existen al respecto. Después pasamos a mirar qué es un método y mire que un método simplemente lo que hace es tener es decir, el método lo que hace es registrar o codificar el comportamiento de un objeto. Por lo tanto, un método es lo mismo que describir las acciones que tiene un objeto y muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta que gracias a los métodos lo que hacemos es manipular los atributos, es decir, eso hace parte de este cuento. Miren que en la programación funcional nosotros muy comúnmente hablamos de funciones o de módulos, pero en la programación orientada a objetos ese concepto de función o de módulo desaparece y se llama método. También tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos aprender a manejar los métodos sin parámetros, métodos con parámetros, métodos sin retorno de datos, métodos con retorno de datos. Y en algunos casos nosotros también podemos hablar de métodos más avanzados, como por ejemplo los métodos recursivos, que hacen parte de lo que la programación también tiene. Después de esto, si nosotros entendemos que ya conocemos lo que es un atributo, que es una característica, lo que es un método, que es una función o una acción que tiene un objeto, pues la clase es simplemente el encargado de unificar estos atributos y estos métodos y el cual describe completamente ya un objeto. Por lo tanto, nosotros podemos decir que una clase es un molde y que a partir de él nosotros vamos a poder construir objetos. Por lo tanto, un objeto simplemente decimos que es una instancia, es decir, un objeto es definir una variable del tipo de clase. Entonces, si yo tengo la clase vehículo, yo puedo venir y crear un auto llamado auto azul y ese auto azul se convierte en un objeto. A esto le llamamos instanciación de una clase. Un objeto también es una entidad que podemos utilizar dentro de nuestro programa y que tiene incluidos estos elementos. Cuando yo valgo o construyo precisamente un objeto, el objeto asume todos los atributos y todos los métodos que han sido definidos en la clase. En estos momentos se nos define una actividad donde tenemos que entrar a programar y nos dicen que vamos a construir un aplicativo. Vamos a construir una clase que permita programar un vehículo. Dice que tenemos que tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Entonces ya sabemos de que vamos a ir a programar un vehículo.
tengamos en cuenta qué características y qué acciones tiene el vehículo. Nos piden de que validemos si el vehículo se encuentra encendido o no. Por lo tanto, vamos a manejar el estado del vehículo. El vehículo puede avanzar o retroceder, es decir, eso hace referencia al sentido. Solo, ojo, y nos dice aquí, solo si su estado es encendido, es decir, yo no puedo avanzar o retroceder si el vehículo está apagado, y eso es una característica de los vehículos. El vehículo puede mover el volante de izquierda a derecha o centro, es decir, eso es como para hablar de la dirección que tiene el volante. Y también nos dice que tengamos en cuenta la velocidad máxima del vehículo. Entonces, estos son los elementos que nosotros en estos momentos vamos a entrar a programar y de los cuales vamos a tener en cuenta para la programación de nuestro aplicativo. Aquí tenemos nuestro IDE, el cual lo vamos a utilizar para programar, y vamos a tratar de empezar a construir nuestra clase principal. Entonces vamos a decir clase vehículo, y entonces aquí lo que estoy haciendo es inicialmente construir una clase que va a contener algunos elementos. Déjenme hacer unas configuraciones especiales por aquí, porque quiero que la indentación de este de aquí solo sea de 1. Entonces, listo. Y voy a grabar, como mi clase en Java se llama vehículo, pues yo voy a llamar a mi archivo, lo voy a llamar vehículo.java. Recuerden que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer a la hora de construir código en lenguaje de programación Java, que el archivo tenga el mismo nombre que la clase. Miren, vehículo.java, vehículo. Bien, entonces como nosotros ya hemos establecido aquí, vuelvo a colocar la indentación 1. A ver, sí. Entonces, ¿qué ocurre? En estos momentos voy a empezar a definir algunas propiedades teniendo en cuenta los requerimientos que nos pidieron, y voy a colocarle aquí que voy a definir de tipo string. Voy a colocarle un nombre a mi vehículo. Le voy a colocar que el atributo se llame nombre. En este espacio yo defino todos mis atributos. Voy a colocar algo que se llama de tipo boolean estado, porque en este caso el estado lo que va a indicar es si está encendido y apagado, y como boolean maneja dos valores, true o false, voy a decir que le voy a colocar inicialmente, o le voy a asignar el valor false para indicar de que el vehículo está apagado. Estado false indicaría apagado, estado true indicaría encendido. También voy a colocar una variable de tipo boolean para hablar sobre el sentido, y el sentido voy a decir que es true para decir adelante, y voy a colocarle aquí true adelante o avanzar, y false retroceder. Entonces aquí tenemos esta asignación que hemos hecho para que podamos nosotros empezar a entender que yo como tal tengo que hacer la tarea de abstracción, de ir programando los elementos. A este de aquí digámosle que estado true significa encendido, y false significa apagado. También tenemos que tener en cuenta que nos piden la dirección, es decir, voy a colocar de tipo char dirección, y voy a decir que es igual a C, y aquí nosotros los posibles valores que podemos tener es C para decir que está la dirección centro, o D para decir que la dirección es hacia la derecha, o I para decir que la dirección es hacia la izquierda. Entonces con esto tendríamos un proceso de abstracción. Hagamos una cosa, también digámosle de aquí de tipo integer, perdón, de tipo int, hablemos del modelo. No, hagamos una cosa, de tipo short, hablemos del modelo, y aquí lo que nosotros vamos a decir si es un modelo 2025, 2028. Coloquemos también de tipo string la placa del vehículo, porque yo con eso lo puedo identificar.
y en vez de nombre, digámosle un modelo. Entonces, la placa, perdón, a ver, short modelo, ya, modelo, entonces marca. Aquí, digamos, la placa es el que nos va a permitir a nosotros identificar el vehículo, la marca, y coloquémosle también aquí de tipo string color. Entonces, estos son algunos elementos que yo estoy estableciendo en mi vehículo. Y una vez yo haya hecho esto de aquí, yo fácilmente podría venir aquí y podría empezar a construir mis métodos. Entonces voy a construir un método que sirve para apagar. Entonces voy a colocar aquí void apagar, y eso me serviría para apagar el vehículo. Y aquí yo tendría que colocar mi código. Voy a colocar aquí un comentario que me diga código para apagar el vehículo. Ahora coloquemos aquí el código para encender. Entonces código para encender el vehículo. Entonces coloquemos lo que se llama encender. Listo. Vamos a empezar a programar estos dos elementos. ¿Qué ocurre? Cuando yo llame al método, a la acción apagar, lo que voy a cambiar es el estado de la variable estado. ¿Por qué? Porque estado, lo que me va a decir es, mire, variable estado, this.estado, sea igual a false. Con esto lo que le estoy diciendo es que al vehículo lo he apagado. Por lo tanto, voy a decirle ahora que me genere un mensaje que diga apagar el vehículo, lleva tilde por aquí, y hagamos una cosa, concatenemos con la placa. Mire que en este caso, yo lo que estoy haciendo aquí es indicar con un mensaje. La palabra this hace referencia a los atributos, es decir, si yo quiero referirme a alguno de estos elementos, tengo que utilizar la palabra this. Fácilmente yo lo puedo dejar así, pero a nivel de buena práctica de programación, dice que yo tengo que utilizar la palabra this para referirme a los atributos. Bien, con esto hemos programado el apagar. Pues ahora vamos a hacer el encender, y mire que aquí simplemente lo que le diría es, ahora mi variable se convierte en true porque va a estar encendido, y aquí le vamos a decir encender, y ahí vamos a decir qué placa. Entonces mire que con esto yo lo que estoy haciendo es construir unos métodos que son las acciones que tiene el vehículo, y por lo tanto utilizo la programación para hacer ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a programar me gustaría construir una función que me permita a mí evaluar si el vehículo está apagado o encendido. Entonces voy a crear aquí una función llamada estado vehículo, y esta función va a ser de tipo boolean. Por lo tanto, aquí yo ya empiezo a mirar algunos conceptos de que este es un método que no tiene parámetros y que se la utiliza sin retorno de datos. Y acá yo ya tengo una función sin parámetros que lo que me va a permitir a mí es retornar un valor. ¿De qué tipo? Booleano. Entonces voy a colocar return, y le voy a colocar aquí que me bote el estado de la variable estado. Entonces retórneme el valor estado. Con esto yo puedo mirar si el vehículo está encendido o no. Entonces, método para verificar si el vehículo se encuentra encendido o no. Eso es lo que hacemos con este código. Listo. Ahora vamos nosotros a construir la parte que nos decían de nuestro problema. Es construir que el vehículo pueda avanzar o pueda retroceder. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente definimos un método. Voy a decir voy a avanzar, y este avanzar
lo que hace es simplemente trabajar con esta variable que se llama sentido, y lo que va a decir es a la variable this sentido, si es avanzar, colóquela en true, y entonces aquí vamos a colocar un mensaje que diga system.out.println, que nos diga avanzando o avanzar, que, y aquí le colocamos avanzar y coloquémosle la placa. Entonces con esto nosotros decimos this.placa y estaríamos efectivamente llamando a avanzar. Y vamos a hacer, entonces coloquémosle aquí a nuestro código método para avanzar, y vamos a crear otro método que se llama método retroceder. Entonces aquí le llamamos retroceder, y lo que hacemos es simplemente cambiarle el concepto a false, el valor, le decimos retroceder. Listo. Tendríamos entonces en este caso programado nuestro vehículo con estas características. ¿Qué ocurre? Hay un detalle que nos dicen en la presentación, que es el hecho, mire, dice validar si el vehículo se encuentra encendido o apagado. Entonces nosotros a través del código que nosotros hemos construido aquí, estamos haciendo efectivamente eso. Entonces tenemos para apagar, tenemos para encender y tenemos para averiguar el estado. Mire, entonces estas tres funciones, perdón, estos tres métodos de aquí, lo que están haciendo es alusión a la primera parte de lo que nos plantearon. Ahora dice el vehículo puede avanzar o retroceder. Entonces si nosotros queremos mirar este código, lo tenemos aquí. Mire, entonces ahí tenemos los dos métodos que nos van a permitir avanzar y retroceder. Pero una de las cosas que nos dice es que puede avanzar o retroceder solo si su estado es encendido. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a averiguar a través del método que hemos construido para eso lo siguiente: si this.estado vehículo es igual a true, eso quiere decir si usted está encendido, usted puede hacer esto. En caso contrario, vamos a colocar un mensaje que diga vehículo no puede avanzar porque está apagado, y ahí le colocamos la placa. Entonces mire que este método de aquí me sirvió para mí para validar efectivamente. Miren, este código de aquí que acabé de construir, miren, avanzar, este código que estamos viendo aquí, entonces me permitió eso. Entonces el código avanzar dice usted puede avanzar siempre y cuando el vehículo, su estado sea true. Eso quiere decir está encendido, le voy a colocar está encendido, por lo tanto puede cambiar el sentido, puede avanzar. Si no, eso quiere decir, si esto da falso, es decir, si averiguo el estado del vehículo, esto es falso, y por lo tanto puede decir el vehículo no puede avanzar porque está apagado. Ahora programemos el método retroceder. El método retroceder dice usted puede retroceder si el vehículo está encendido. Entonces si this punto, ahí llamamos el método estado vehículo es igual a true, eso quiere decir está encendido. Si está encendido, por lo tanto haga lo siguiente. ¿Y qué va a hacer? Venga, pongamos esta llave aquí mejor. Esta de aquí. Listo. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Puede hacer este código de aquí. Mire, cambia el sentido. Cambia el sentido. En caso contrario, simplemente vamos a mostrar un mensaje que diga el vehículo no puede retroceder. El vehículo no puede retroceder porque está apagado, y ahí indicaría las placas. Por lo tanto, miren que nosotros en estos momentos podemos ver cómo es que nosotros, gracias a la capacidad de abstracción,
y gracias a la capacidad de ir definiendo cosas es que nosotros podemos llegar e indicarle lo que nuestro ejercicio o nuestro aplicativo puede hacer como tal. Entonces, miremos que ahora nos piden de que el vehículo puede mover el volante a la izquierda, derecha o centro. Entonces vamos a programar eso y por lo tanto recuerden que las acciones son los métodos y por lo tanto voy a crear aquí un método que va a ser un método de tipo string que se va a llamar cambio dirección. Entonces nosotros tenemos una variable acá que le llamamos dirección y tenemos que C centro de es derecha y izquierda. Entonces vamos a decirle cambio dirección y aquí lo que vamos a hacer es recibir un parámetro de tipo char. Le decimos que se llame C y dependiendo de esto lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Esto le vamos a decir que this.dirección sea igual a C. Eso lo que me va a permitir a mí es cambiar de dirección. Y switch lo que nos va a permitir a nosotros es poder decir lo siguiente. Miren, evaluamos la variable C. En el caso de que sea C, entonces decimos que haga un system.out.println dirección centro y coloquémosle la placa más this.placa. Entonces con eso podemos decir qué vehículo se está moviendo y recuerden que el case tiene el break. Miren que aquí nosotros seguimos aplicando los conceptos de la programación estructurada. Estamos utilizando estructuras de control secuencial, estructuras de control condicional, estructuras de control cíclicas, entonces dice dirección derecha y vamos a decir dirección izquierda. Listo, y ahí tendríamos nosotros nuestro aplicativo hasta el momento cumpliendo con esas funciones. Y bueno, aquí nosotros vamos a decir, no, vamos a decirle que nuestra clase no tenga retorno de datos. La palabra void se la utiliza pues precisamente para decir que no retorna datos. Entonces ahí tenemos esto, mire. Listo, hemos programado nuestro sistema. Ahora vamos a construir nuestro método principal. Para el método principal es importante que nosotros entendamos que la programación que tenemos que tener en cuenta pues surge de todo lo que nosotros estamos haciendo. Tengo que hacer abstracción, tengo que entender lo que el sistema hace. No se vale de que de pronto nosotros como tal programemos sin tener un criterio. Miren que aquí lo que hemos estado haciendo es simplemente poder hacer cosas como muy sencillas en relación con lo que mínimo se debe conocer de la programación, pero mire que estamos aplicando los conceptos de atributos, método y clase. No hemos hecho más, no hemos hecho nada más que eso. Vamos a definir nuestro método main, entonces decimos public static void main. Esto es parte de lo que tiene Java. Uno con el tiempo ya se familiariza con todo este tipo de cosas y miren que lo que nosotros hemos hecho es construir el método main y aquí en esta parte es donde nosotros vamos a poder construir varios objetos. Entonces, ¿cómo se llama mi clase? Mi clase se llama vehículo. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo venir aquí, decir vehículo y le puedo llamar a mi primer vehículo auto 1. Y miren qué significa eso, que yo estoy construyendo mi propio tipo de dato llamado vehículo,
el cual es un dato estructurado, un tipo de dato complejo compuesto por atributos y métodos. ¿Y qué significa eso? Que auto va a asumir todo esto que nosotros programamos acá atrás. Pero necesariamente voy a decirle que quiero que le asigne memoria. Por lo tanto, lo que estoy haciendo ahí es una instanciación. ¿Qué ocurre? Simplemente he creado el objeto y puedo venir aquí a crear varios objetos. Auto 2, auto 3. Puedo crear tantos objetos como yo quiera. Mire. Pero voy a hacer una cosa y le voy a decir que mi vehículo 1, es decir, el auto 1.placa, sea igual a ABG 123. Esa es la placa para ese vehículo. Listo. ¿Qué ocurre? Miren, ahora le voy a decir y voy a empezar a utilizar los métodos. ¿Cuáles son los métodos? Apagar, encender, avanzar, retroceder, cambio de dirección. Entonces yo le voy a decir a mi vehículo auto 1 que por favor avancemos. Entonces, ¿qué ocurre? El vehículo, mire, cuando yo apenas lo defino, el vehículo está en estado false. Eso quiere decir que significa que el vehículo está apagado. Por lo tanto, al yo hacer este avanzar, pues él ya me va a generar un error indicándome de que tengo una falla como tal. Voy a correr este código. Voy a correr esto. Y mire que aquí me genera, dice, vehículo no puede avanzar porque está apagado. Y ahí me muestra la placa. Y es porque yo antes de avanzar tengo que encenderlo. Mire, auto.1. Voy a cerrar esta partecita de aquí. Auto.1. Le digo encender. Llamo al método encender. Y por lo tanto, si yo ahora grabo, si yo en ese momento lo ejecuto, pues mire que me va a decir avanzar. Mire, encender. Entonces, encender el vehículo con la placa y ahí me dice avanzar, mire. Ahora le voy a decir apagar, auto 1.apagar. Y mire que yo empiezo aquí a manipular los métodos, es decir, las acciones que tiene mi vehículo. Por lo tanto, si yo en estos momentos corro este software, me va a aparecer lo siguiente. Con esta línea me va a decir que lo encendió, con esta línea dice que avanzó y con esta línea dice que lo apagó, mire. Pero ¿qué pasa si le digo nuevamente avanzar? Pues me va a decir, no puedo avanzar porque está apagado. Ejecutémoslo y mire que aquí me genera estos resultados. Primero lo encendió, avanzó, apagó y aquí me dice, vehículo no puede avanzar porque está apagado. Entonces miren que nosotros lo que hacemos es, en el momento que yo creo un objeto, él toma todos estos elementos que he construido, que son los atributos y que son los métodos, y fácilmente yo puedo venir acá y construir otro objeto. Entonces digámosle que el auto 2, la placa, sea igual a ANN 456. Y le voy a decir lo mismo, auto 2 punto encender, y él nos va a decir lo que está ocurriendo con el vehículo 1 y lo que está ocurriendo con el vehículo 2, cada uno con su respectiva placa. Entonces ejecutémoslo ahí y mire que aquí nos dice, mire, este es el código que nos bota, mire, este es el código que nos bota diciendo el vehículo ABG encendió, avanzó, lo apagó y después de esto viene, mire, aquí está. El vehículo no puede avanzar y después vino y dijo el vehículo quedó encendido, el AN456. Apaguémoslo, el vehículo 456. Entonces auto 2.apagar, ahí apagué el vehículo 2 que es AN456. Ejecutemos y mire que aquí nos aparece lo del vehículo ABG123 y aquí nos aparece lo del vehículo 456. Entonces yo lo que estoy haciendo es reutilizar esos métodos y esos atributos que he creado dentro de una clase, los cuales me permitieron construir un objeto y que me están sirviendo para mejorar mi aplicativo.